Buen día, ¿eh? Buen día República, buen día República Oriental del Uruguay, día viernes, ¿eh? Un día, bueno, en el cual muchos se sentirán ya con expectativa de fin de semana, con la tarea cumplida también en los días laborales. Bueno, un día muy especial el día viernes, para aquellos que tienen la fortuna de tener salud, de poder trabajar. Siempre hay que aclarar estas cosas, porque no conviene hablar genéricamente, ¿no? No me gusta esa expresión de el cuerpo lo siente, es viernes. Sí, yo qué sé. Hay gente que lamentablemente no la está pasando bien por varios motivos. Hay gente que el cuerpo siente otras cosas porque están enfermos, mucha gente enfermita, internada. Así que hay que tener cuidado en esto de las comunicaciones cuando se habla bajo esta perspectiva. Lo cierto es que para todos aquellos que están afortunadamente sanos, con trabajo y sin deuda, bueno, que no deben ser tantos, ¿no? Es viernes, gracias a Dios es viernes, decía aquella película. Hoy tenemos un día bastante nutrido, cargado de temas para tratar con todos ustedes. Y toda la temática está vinculada a la vida que actualmente tiene nuestro país como país, la dinámica que tiene como país, la vida que estamos desarrollando como una república. Yo voy a partir hoy, digamos que voy a plantear como punto de partida en este programa la importancia de las auditorías. ¿Qué son las auditorías? Para una empresa privada, para una empresa pública, para el ejercicio de la administración del Estado. Claro, todo tiene relación con el sonado caso Carolina Cose, la auditoría que la JUTEP corrobora, digamos, porque lo que hace la JUTEP es corroborar una auditoría externalizada que planteó en su momento ante él desde el directorio del ingeniero Gurméndez. Y en ese sentido, bueno, arrojó ciertos resultados. Esos resultados son ratificados por la Junta de Transparencia y Éticas Públicas, una institución que fue creada por allá por el año 1996. Vamos a partir con este tema, eh, a partir, perdón, de este tema vamos a desarrollar esto de las auditorías. Después vamos a hablar con la escritora Mercedes Vigil. Vamos a conversar con ella acerca de una carta que se le envía al presidente de la República. Tiene que ver con la situación actual del ejército, tiene que ver con muchas cosas vinculadas incluso a la disciplina interna, si se está desmantelando esa disciplina interna de una institución que es vertical por excelencia, que su naturaleza es esa verticalidad, por eso se habla de la vida civil y la vida militar. Bueno, vamos a ver qué nos dice Mercedes Vigil, que está integrando un grupo de ciudadanos uruguayos, un grupo que hace a una ciudadanía uruguaya muy responsable, ya que hablamos ayer de la libertad responsable, y que con mucha responsabilidad le plantean, bueno, ciertas críticas, ciertas dudas al presidente de la República en ese tema. Vamos a conversar después con el ex aviador Rafael Alonso. ¿Quién es Rafael Alonso? Bueno, es quien cofundó Tercera Vía con el doctor Gustavo Subía. Pero además es un experto en temas de aviación, tiene muchísimas horas de vuelo, muchísimas, capitán de vuelo, y hoy en retiro nos va a explicar a todos nosotros cómo es la situación hoy por hoy de la navegación aérea en nuestro país. ¿Cómo está la situación de la conectividad aérea en nuestro país y la situación del aeropuerto de Carrasco? Que sabemos poco de todo eso y en qué situación queda todo este tema, en qué situación infraestructural queda este tema de la aviación en Uruguay y el tema de la conectividad, después de 15 años de un gobierno que en 15 años consecutivos se supone que pudo haber mejorado muchísimo a ese aeropuerto y a esa navegación aérea, pero sabemos todos que no fue así, que fue el gobierno en el que se fundió Pluna, por ejemplo, que se creó una empresa a los apurones, inventada desde el gobierno Mujica, que fue a la SU y que no funcionó, y que ahí se transfirieron dineros públicos, fueron millones de dólares, y no se sabe qué ha pasado. Después vamos a hablar con el doctor Gustavo Subía, y vamos a conversar con él de algo que consideramos muy, muy importante, la LUC. ¿Qué va a pasar con la LUC? La ley de urgente consideración. Bueno, vamos a hablar precisamente con un especialista en este tema, con el ex fiscal, el doctor Gustavo Subía, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado, y hoy por hoy diputado por el movimiento Tercera Vía que él fundó precisamente con Rafael Alonso y otros integrantes de este movimiento
que a nivel nacional dentro del Partido Colorado es minoritario, y ayer nos aclaraba esto el edil Leonel Aguirre, pero a nivel departamental, vale decir, a nivel de Montevideo, es una tercera fuerza dentro del Partido Colorado. Les digo antes a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros al 093-829-272, 093-829-272. Doy el saludo de bienvenida en este día a Maxi Pérez, que está en controles y también está permitiendo que tengamos imagen por Zoom. También saludo a todos los integrantes de Libertas, a Roberto Falken, a Gabriela y a Santiago. También saludo a Mariana Peralta y a Alejandro Barreto, quienes integran el equipo de producción del programa. Estamos en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y por YouTube, mirá en dónde estamos. Saludo a Alicia, que me envía mensajes todos los días y me envía hoy un mensaje de feliz viernes y siempre muy colorido, muy alegre y con muchas bendiciones. Igual para ti, Alicia, y para todos los que nos están mandando mensajes, que son un montón. Yo no quiero ser injusto, porque digo de 1, 2, 3 personas y hay un montón y no nos da el tiempo para recorrer todos esos mensajes que afortunadamente tenemos con esa montaña de seguidores que tiene este programa. Evidentemente, seguidores que están preocupados, interesados, ocupados, precisamente por el derrotero de la vida institucional, de la vida en sociedad digamos que del caminar político que tiene el país. Las auditorías, podemos partir de ahí, ¿no? A partir del concepto de auditoría podemos entender la importancia de lo que se está hablando en estos días. Una auditoría es precisamente una revisión, un estudio contable, jurídico, de cómo se llevaron a cabo determinadas gestiones administrativas, acciones de negocios, tanto en una actividad privada, te repito, como en la actividad pública. Es decir, cómo se desarrolló toda esa actividad de administración de los recursos de esa empresa pública, por ejemplo, en el caso de Antel, los negocios que se desarrollaron, si todo eso está en la órbita de lo que la ley permite, si está dentro del marco del Estado de Derecho legal, podríamos decir así. Por lo tanto, es un estudio, un análisis y una revisión muy concreta de todos los datos que arrojan las actividades del año. Sucede que no había tanta transparencia respecto a esto y estas auditorías lo que hacen es recoger varios años de actividades. Es decir, están haciendo no un 2 por 1, como los combos, o 3 por 1, quizás sea un 5 por 1, 6 por 1, y reúnen 4, 5, 6 años de actividades y ahí entonces tienen que desglosar el análisis de acuerdo a toda la documentación que tiene que existir, de giros, transferencia de dinero, planes de inversión, todo eso tiene que estar documentado. Bueno, se van desarrollando estos estudios llamados auditorías. Así lo emprendió este gobierno, que había prometido precisamente el desarrollo sistemático de auditorías respecto a todas las actividades del Estado, es decir, respecto a la administración central y respecto a las empresas público-estatales. Pero hay algunos inconvenientes planteados no en la auditoría en sí, sino en la forma en que se fue creando el Estado uruguayo, a partir ya de gobiernos colorados y gobiernos blancos, y también, por supuesto, atravesando todos los gobiernos del Frente Amplio. Hoy escuchaba al doctor Eduardo Luz decir una cosa muy importante. El Estado uruguayo parece que ha creado un Estado paralelo. Esto es motivo de estudio del propio diputado Luz, que todos ustedes sabrán, es experto en Derecho Constitucional, docente de Derecho Constitucional, que integra la cátedra del Derecho Constitucional uruguayo, además de ser abogado y diputado, por supuesto. Y claro, él nos dice que ese Estado paralelo es el Estado creado por el marco legal, por las leyes que han permitido ciertas cosas. Por ejemplo, las leyes que han permitido, o el marco legal que permitió, que los recursos públicos, es decir, los recursos dinerarios públicos, el dinero público, que está integrado a las empresas estatales, pudiera ser transferido a empresas que asumieran la calidad o la calificación para el derecho de sociedades anónimas. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar esto? Las famosas, digamos, empresas subsidiarias, ¿no? Las llamadas empresas que son empresas estatales, pero que tienen
su actividad en el ámbito del derecho privado. A ver si me explico, es un poco complejo quizá. Son empresas estatales que están constituidas desde el Estado, pero que pasan a funcionar en la órbita del derecho privado, no del derecho público, el derecho estatal, sino que se convierten en empresas que funcionan como si fueran empresas privadas, para ser bien gráfico. Son sociedades anónimas. Por ejemplo, ANCAP tiene 23, si no me equivoco, empresas subsidiarias. No sé si son 23 o 26, pero estamos hablando de una veintena de empresas. Antel tiene 3 empresas que funcionan en la órbita del derecho privado, es decir, que cotizan en el mercado, que tienen accionistas, que tienen lo que la Constitución llama un capital propio. ¿Puede pasar esto? Y hay distintas bibliotecas en el derecho, pero parecería que hay un grifo que abre, ¿eh? Ese grifo abre a que corra un poco de agua, se abre la canilla y podría pasar esto. Podría interpretarse que la Constitución permite que los recursos públicos a nivel económico, a nivel monetario, se transfieran a la actividad privada. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la Constitución que habla de que puede existir la actividad pública con capital propio. Es un artículo, yo te diría, difuso, que plantea una zona gris, muy difuso, muy vago, pero que, claro, se aprovechó la volada, imagínate, ¿no? Como es la clase política, como son los expertos en maniobras, y sobre todo en maniobras interpretativas de la ley y la Constitución, y dijeron, ah, acá está la nuestra. Claro, actividad pública con capital propio, pero viene perfecto plantear entonces que las empresas públicas se constituyan como sociedades anónimas. Ahí lo del capital propio. Una sociedad anónima es una sociedad que funciona en el ámbito privado, es una persona jurídica que tiene determinados estatutos, que puede comportarse de determinada manera y que va a tener que contar incluso con CEOs empresariales, con directores, que además van a ganar sus brutales sueldos, ¿no? Que todos sabemos. Van a estar presupuestados dentro del ámbito del derecho privado. Y así también los negocios. ¿Cuál es el argumento de esto? El argumento de esto es, no, vale la pena hacerlo, conviene hacerlo, porque si no el Estado uruguayo no es competitivo respecto a las empresas privadas. ¿Por qué? Porque las empresas privadas se manejan con otra agilidad, son mucho más efectivas y eficientes porque tienen otra agilidad, la agilidad de los negocios, del mundo empresarial, del mundo de las decisiones y las decisiones que tienen que ser rápidas y tienen que ser muy efectivas. En cambio, la burocracia del Estado no permitiría desarrollar esto, entonces conviene que el Estado pase a actuar en la actividad privada. En ese sentido, se argumenta, bueno, se busca la efectividad, se busca el rendimiento de las empresas públicas, que se comportan como empresas privadas. Un mix, ¿viste? Pero ese mix lo que ha permitido es varias cosas. Permitió que se transfieran dineros a las empresas privadas, pero también permitió que muchas cosas fueran legales. ¿Y cuáles son esas muchas cosas? Por ejemplo, está el tema de la licitación pública para las empresas del Estado, ¿no? Como la regla general. Es decir, el Estado tiene que llamar a licitación a empresas que le ofrecen sus servicios de obra y el Estado tiene que elegir entre las mejores. Y se queda con 3, hace un casting primero, creo que hay un límite, es decir, se plantea el régimen de la libre concurrencia. El Estado tiene que ser un Estado abierto a las posibilidades que todos puedan tener empresas adaptadas al giro, empresas que tengan su experiencia, su trayectoria, y que se presenten ante el Estado para ofrecerle obras si acaso el Estado se ve en la necesidad de realizar obras públicas, por ejemplo. Bueno, en ese sentido, también hay posibilidades de ir por el lado de la contratación directa. Pero el régimen general es la licitación pública, ¿no? Te dicen los juristas. ¿Cómo la contratación directa? Porque la contratación directa es cuando tiene que ser algo urgente, algo de necesidad o por la naturaleza del negocio, y es más bien a modo de una excepción. Sin embargo, la auditoría de la JUTEP dice, bueno, en el caso de Carolina Cose, cuando estuvo en Antel, presidió Antel, se abusó de la contratación directa. Pero quizás tiene un terreno difuso. Quizá pueda hacerlo porque la ley lo permite, porque se lo permite hacer cuando se trabaja
en la órbita de esas empresas subsidiarias de Antel, de las cuales son socios accionistas UTE y OCE, es decir, todos nosotros. ¿Viste el mareo que ya hay en todo esto? Entonces nos encontramos con la JUTEP, que lo que dice es que hay irregularidades, hay falta de transparencia, hay falta de planes de negocios respecto a la gestión de Carolina Cose en relación al Antel Arena. Y te voy a leer un poco acá. El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, compartió este martes el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, en respuesta a la consulta del directorio por los hallazgos de la auditoría efectuada por el Antel Arena. Este informe se incorporará a la denuncia penal que está en proceso, sostuvo Gurméndez. El informe de la JUTEP está firmado por la presidenta María Susana Signorino, el vicepresidente Guillermo Ortiz y el vocal Jorge Castro. Después voy a ir, si puedo, al tema de Jorge Castro, que es un tema aparte. Es bueno, el que se le pidió la renuncia. El Partido Comunista le dice que se vaya, ¿no? Lo sacaron porque no estuvieron de acuerdo con que firmara esta auditoría. En el texto que hizo público Antel en su sitio web, la JUTEP considera que los hallazgos del auditor externo respecto al costo total del Antel Arena, es decir, se hizo esa auditoría externa, Pricewaterhouse, creo que fue, que hizo esa auditoría para Antel, Antel contrata a esa empresa, desarrolla esa auditoría y arroja ciertos resultados. Esos resultados ahora Antel se los envió a la JUTEP, a la Junta de Transparencia y Éticas Públicas. Te repito, una institución creada por el año 1996 y que hoy es un servicio descentralizado que está en la órbita del Poder Ejecutivo dentro del Ministerio de Educación y Cultura. Eso es la JUTEP. Se supone que esto le da más fuerza a las posibles denuncias y al traslado de denuncias a la justicia, en la órbita civil, en la órbita administrativa y también en la órbita penal. ¿Y bajo qué motivos? Bajo el motivo de los motivos que presenta esta auditoría. Por ejemplo, que se gastó más de lo previsto, que se ha efectivamente gastado mucho desde la administración, que denotan, esta auditoría muestra que hay actos que denotan carencia de un presupuesto operativo o un plan general de negocio completo que reflejara toda la información financiera que debió tener en cuenta la empresa pública para enfrentar el proyecto en cuestión. Es decir, un plan de negocios, incluso un estudio previo, un estudio de prefactibilidad, un estudio a posteriori de ese estudio de plan de negocios o de factibilidad de los negocios, y además dar los informes que corresponde dar, con la transparencia que todo ello requiere. Bueno, dice esta auditoría que nada de eso sucedió. No hay plan de negocio, no hay transparencia en la gestión, y por lo tanto hubo una disponibilidad presupuestal que parece que excede la órbita de Antel. Y a su vez, desarrollar una obra como esta, y mediante la contratación directa, si quiere ir por el lado del régimen general de las licitaciones públicas, que daría para mucho, no viene el caso ahora de detenernos en el tema de licitación pública y las ventajas que nos da a todos nosotros en cuanto a garantía, transparencia y en cuanto a saber que el mejor ofertante de obra es el que quedó haciéndola para el Estado. La contratación directa es un negocio directo, un negocio directo con una empresa. Bueno, respecto al Antel Arena, está fuera del giro de competencia de Antel. A Antel no le corresponde desarrollar un escenario deportivo, ¿no? Esto en primera instancia, no le corresponde. Bueno, se dice que fue varias veces observada por el Tribunal de Cuentas y Carolina Cose no le hizo caso al Tribunal de Cuentas. Eso también está en esta auditoría. Este documento dice que si bien en marzo del 2015 existió una estimación de costos que ubicaba el gasto en 56 millones de dólares, poquito más de 56 millones de dólares, 56 millones 500 mil dólares, el costo final de esta obra terminó siendo el de 119 millones de dólares con 721.747 dólares, es decir, casi 120 millones de dólares. Una diferencia respecto al gasto original previsto de 63.221.147 dólares. Bien, hasta acá parecería que todo es muy claro, ¿no? La JUTEP afirma que no puede sino concluirse en que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvo ausente en este proyecto conforme la evidencia lograda
por el auditor externo. Y por otra parte, señalan que se ha constatado la violación a principios y normas de conducta que previo a los trámites de estilo y conforme lo preceptúan las disposiciones legales vigentes, pueden configurar falta administrativa sin perjuicio de las responsabilidades políticas, civiles y penales que puedan corresponder a los funcionarios involucrados. Yo tengo el script acá del documento, después lo voy a leer con calma, pero por lo que he visto, no hay nada muy específico respecto a cuáles serían las responsabilidades penales, por ejemplo, y cuáles serían las responsabilidades políticas y civiles. Bueno, todo muy lindo. Se ha constatado la violación de principios, normas de conducta que, previo a los trámites de estilo y conforme preceptúan las disposiciones legales vigentes, pueden configurar falta administrativa, pueden configurar sin perjuicio. Bueno, un poco vago. No puede sino concluirse en que la buena administración, tanto en la gestión financiera como en el uso de los procedimientos idóneos para alcanzar los fines, estuvo ausente en este proceso. Parece más bien la expresión de una perspectiva del tema, ¿no? O de una apreciación, pero hasta ahora no estamos viendo datos contundentes respecto a si esto efectivamente ocurrió. De ahí que le dé lugar al actual intendente de Montevideo de hablar de una pseudo auditoría. Pero habría que profundizar más en la documentación. Pero voy a otro tema, que precisamente tiene que ver con ese estado paralelo de que yo te hablaba. Se dice, bueno, no está en el giro de competencia, fue observado todo esto por el Tribunal de Cuentas, a Antel no le corresponde como empresa, no está dentro de sus estatutos como empresa público-estatal desarrollar una obra de esas características, vale decir, un escenario deportivo, desarrollar un edificio y una infraestructura para una actividad deportiva. Pero este aquí, que los argumentos de Carolina Cosé son distintos. Señores, estamos en otra época del mundo, no es un escenario deportivo nada más, no es una cancha de básquetbol, es un escenario de las telecomunicaciones multimodal, y que ese escenario de las comunicaciones multimodal puede generar muchos recursos económicos. Y por otra parte, también puede esgrimir que esta construcción está siendo administrada por una empresa privada, que evidentemente puede suceder legalmente, es decir, legalmente se le da esto a una empresa privada. Y puede pasar que Antel figure o pueda figurar legalmente como una empresa público-estatal que es la que le da el hub, le da el nombre a una empresa privada que no sabemos a ciencia cierta aún si se puede argumentar que esto se construyó con capitales de Antel o se construye con los capitales de una empresa privada que se asocia a Antel en cuanto al uso del nombre de Antel y se le pone Antel Arena. Eso también hay que investigarlo, porque puede hasta pasar que te digan, sí, Antel hizo la primera inversión, pero esa inversión está siendo reembolsada por esta empresa privada, que creo que tiene sede en Estados Unidos, en Washington, en Nueva York, y como la sociedad americana, norteamericana, como la nuestra, es una sociedad abierta al mercado, perfectamente habilita legalmente a que una empresa privada, digamos, utilice el nombre de una empresa estatal de jerarquía, pero que la inversión sea de la empresa privada y que quizá por los derechos de ese nombre el Estado uruguayo reciba determinados ingresos. ¿Viste qué complejo se pone el tema del punto de vista? El Estado paralelo tiene que ver con que la Constitución en principio no permitiría, digamos, trasladar los recursos públicos a la órbita del derecho privado. Sin embargo, surgió un instrumento legal que sí lo permite, y permite entonces, en paralelo, de acuerdo a este artículo interpretado de la Constitución, que empresas públicas, perdón, que la actividad pública tenga capital propio. ¿Y cuál es la trampa? El capital propio es convertir los capitales públicos en sociedades anónimas. ¿Me siguen? Se convierten los capitales públicos en sociedades anónimas, esas sociedades anónimas pasan a figurar legalmente como capitales propios, pero que actúan dentro de la empresa estatal. ¿Viste la trampa? Por lo tanto, creo yo que la culpa es del sistema político uruguayo, no solo de una administración, de una persona, sino que esto atraviesa una suerte de pacto político de desarrollar un Estado paralelo al Estado constitucional. Entonces, acá me parece que cabría
para finalizar este tema, plantearnos el concepto a seguir desarrollando, si queremos un Estado constitucional de derecho o queremos un Estado legal paralelo al Estado constitucional que va quedando en los papeles de la Constitución, pero que luego vemos que se desarrolla un Estado real, que en los hechos funciona, que es ese Estado legal paralelo de derecho. Esa es mi interpretación hasta ahora. Quizá me equivoque, quizá algún jurista me pueda explicar algo distinto. Por lo que yo voy estudiando, leyendo, estamos con ese tema, con esa complicación. Y para cerrar esto, las auditorías que tantos uruguayos esperan y que en redes sociales, están encendidas las redes con lo de las auditorías. Bueno, acá el efecto final de las auditorías tiene que ser en la justicia. Y la justicia es un poder autónomo, independiente del gobierno, que emitirá sus opiniones respecto a estos temas. Evidentemente tú me dirás, bueno, la JUTEP tiene que ver con esa presión que hace el Estado hacia la justicia, y podría tener que ver, pero viste que por lo que estamos leyendo es bastante vago de todas maneras y es muy discutible. Ahora bien, las auditorías, cierro con esto, están hasta ahora planteadas a nivel público, a nivel de la opinión pública, las auditorías que está desarrollando Antel, respecto en este caso a la Antel Arena, que de pronto algún amigo mío me diría, y dale con la Antel Arena. Claro, porque se empieza a repetir siempre lo mismo, ¿no? Antel Arena por un lado, y el tema de Gas Sayago, que también es la otra auditoría. Ahora, ¿qué pasa con las auditorías en el MIDES? Las auditorías en UTE. UTE solo Gas Sayago, ¿no? Está relacionada a la auditoría externa de UTE a Gas Sayago, y el resto, auditorías en ANCAP, auditorías en ACE, y las auditorías en la NEP, y las auditorías en OCE, y las auditorías en todos los ministerios, y las auditorías sobre el caso Pluna, ¿se acuerdan? Hay un montón acá, ¿eh? Y no sabemos nada todavía, y van pasando los años. ¿Y dará el tiempo para todo este récord de auditorías que hay que llevar a cabo, hay que llevar adelante, y precisar con letra muy cierta si acaso hubo ilícitos, hubo delitos o hubo mucha desprolijidad administrativa? Bueno, lo veremos, pero lo cierto es que el tema de las auditorías yo lo veo muy engorroso, bastante complejo, y creo que tiene que ver con esa estructura de Estado que se ha creado desde la legalidad que se le dio al Estado uruguayo. Vamos a una pausa, Maxi, y ya entramos en conversación con la escritora Mercedes Vigil.